Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Generales 2021. Muy bien, entonces este bloque es para que ustedes se vayan familiarizando con todos los candidatos, tengan información. Vamos a ir entrevistando a los candidatos, a los diversos candidatos de todos los partidos políticos para que elijan bien, precisamente, para que estén informados y que tomen un voto a conciencia. El día de hoy vamos a tener como invitada a una candidata de Alianza por el Congreso y ella es Catherine, Alianza por el Progreso, para el Progreso, ¿ya? Ella es Catherine Ampuero. Bienvenida a Exitosa Perú, Catherine. Muy buenas tardes, Cristian, Karina, un placer. Muy buenas tardes. Ella es miembro del equipo técnico en materia de justicia y corrupción de Alianza para el Progreso. Entonces te queríamos preguntar cuáles son las principales propuestas para el Congreso que llega el Alianza para el Progreso, APP. Bien, el partido de APP, por el cual estoy postulando a la lista congresal por el número 3, queremos una democracia fortalecida, y esta democracia fortalecida, esta democracia fuerte se va a lograr con una lucha frontal contra la corrupción, pero más allá de eslogans que suenan bonitos y especialmente en época de campaña, que todos dicen luchar contra la corrupción o juntos por la corrupción, todos contra la corrupción, Perú sin corrupción. Bueno, nosotros planteamos, por ejemplo, y que el partido también ha tomado esto como dentro de su plan, esta propuesta que yo he tenido a bien formular, que en cuanto al abogado del Estado, que todos sabemos que son los procuradores, y para que no se vuelvan a suscitar historias como la mía y de otros más, que por defender los intereses del Estado y no del gobierno de turno, simplemente hemos sido separados de la administración pública y de una manera totalmente vergonzosa, porque recuérdese que a mí por denunciar a PPK me sacaron del cargo y lo hicieron durante una entrevista de televisión que estaba dando la entonces ministra Marisol Pérez Tello. Es así como ella me saca del cargo. En ese sentido estamos proponiendo que al Procurador General del Estado lo nombre la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público y transparente. Esto va a asegurar ¿qué cosa? Que el procurador no defienda los intereses del gobierno de turno, especialmente del que lo nombró, sino realmente defienda los intereses del Estado, es decir, de todos los peruanos y peruanas. Otro tema que estamos viendo, y porque lo hemos visto en estos últimos tiempos con suma preocupación, es evitar que los representantes del Ministerio Público, llámese los fiscales, porque esto lo hemos visto más en fiscales que en jueces, den argumentos o tengan declaraciones políticas, porque esto lo que hace es perjudicar la imagen del Ministerio Público y perjudicar también las investigaciones, porque es darle argumentos a las personas que están siendo investigadas, darle argumentos a la defensa de estas personas investigadas por corrupción o cualquier otro delito para que digan que las investigaciones están politizadas. Entonces, en ese sentido, sí, una cuestión más drástica para que estos funcionarios del Estado, que son los operadores de justicia, eviten dar declaraciones políticas, y para eso el reforzamiento, fortalecimiento de los organismos de control interno, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, porque estos organismos vemos que no están funcionando cuando se trata de faltas funcionales en que incurren tanto fiscales como jueces. También fortalecer a través de una escuela judicial la formación de los jueces, y también a través de una escuela para el Ministerio Público, para que sean los mejores quienes vayan a ocupar estos cargos tan importantes para la administración de justicia. Y obviamente un reclamo que es
muy notorio por parte de la ciudadanía es que queremos ver procesos mucho más rápidos. No es posible que los procesos pues estén durando 5 y hasta 10 años. Entonces la gente siente que la justicia no se aplica. Muchas veces vemos que las leyes están bien dadas, obviamente faltan algunos ajustes, si es verdad, pero en realidad sí existen leyes, pero el error o el gran problema está en los operadores de justicia, quienes no aplican los procesos de manera inmediata. Y un ejemplo así rapidito, Cristian, Karina, recientemente, por ejemplo, hemos visto cómo una policía femenina era atropellada, me parece que era del Serenazgo, ha sido atropellada y ha sido abandonada. Y el Ministerio Público lo que hace es solicitar una prisión preventiva de 9 meses. Sin embargo, ahí está el video, se sabe quién ha sido la persona que ha cometido este delito, que ha atropellado a esta mujer. Sabemos quién ha sido la víctima, o sea, ya prácticamente ya todo está probado, ya hay suficiente elemento probatorio y lamentablemente la Fiscalía parecería que le da pereza de formular su acusación, porque un proceso inmediato, un proceso rápido que está establecido en el Código Procesal Penal, ya podríamos tener una sentencia en 7 días. Sin embargo, piden prisiones preventivas por 9 meses. Entonces, ese tipo de Correcto, cosas... pero Catherine Ampuero, candidata, ¿cómo se corrige eso desde el Congreso? Porque a mí me parece que eso es, obviamente, mejores capacidades de educación, un control al interior del Ministerio Público para que los fiscales o los jueces no fallen. O sea, me parece que eso está más en la parte de lo que ahora rige la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para cambiar eso. ¿Qué se plantea desde el Congreso, candidata? Sí, si bien es cierto, esto tiene mucho que ver con la Junta Nacional de Justicia, pero también tiene que ver con los organismos de control que funcionan dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial. Y ahí una reforma importante que tenemos que hacer es que, por ejemplo, desde el Congreso de la República, reformar una ley para que estas omisiones, estas dejadeces, estas faltas funcionales no prescriban. Y te lo digo por experiencia personal, porque soy una abogada que me gusta el litigio y he litigado defendiendo los intereses del Estado, que cuando se denuncian estas inconductas funcionales ante los organismos de control, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, simplemente la mayoría de ellos se resuelven sin pronunciarse sobre el fondo, diciendo que ya estas faltas o estas conductas han prescrito. Entonces, desde el Congreso sí me parece muy importante poder cambiar esta normativa a efectos de que sí, esas sanciones que están establecidas para estos funcionarios, que van desde una multa y hasta la sanción más drástica, que puede ser la destitución, obviamente eso lo hace la Junta Nacional de Justicia, pero que las sanciones no prescriban, o sea, que obligue a los funcionarios que tienen a cargo estas oficinas de control a emitir un pronunciamiento de fondo, ¿no? Que sancione realmente las inconductas u omisiones. Por otro lado, por ejemplo, desde el Congreso de la República queremos implementar las herramientas legales para que la Contraloría General de la República pueda hacer un control previo y concurrente de absolutamente todos los contratos en los que intervenga el Estado, principalmente estos contratos de Estado a Estado que se encuentran exentos de fiscalización de la Contraloría General de la República, y también esos contratos que se hace de Estado con los organismos internacionales también no estén exentos de ese control previo concurrente de la Contraloría General de la República. La historia nos ha demostrado, Cristian, Karina, que en estos contratos que se han firmado de Estado con organismos internacionales, como por ejemplo la OIM, y de los cuales ha hecho un abuso, por ejemplo, el exgobernador regional de Ancash, quien por cierto ya su última sentencia fue de 35 años. Correcto, César Álvarez, sí. Exacto, todos estos contratos que ha hecho César Álvarez en Ancash lo ha hecho con organismos internacionales, las licitaciones. Y tú sabías que los funcionarios de esos organismos internacionales tienen inmunidad, es decir, que la justicia no los puede llamar ni como testigos, no los puede investigar. Es verdad, pero mediante una ley del Congreso se puede solucionar eso, porque ellos tienen inmunidad precisamente. Precisamente desde el Congreso se piensa dar esas herramientas, esas leyes necesarias. Si alguien quiere contratar con el Estado peruano, sea un Estado como por ejemplo en la reconstrucción del norte que se ha firmado con los ingleses, o con cualquier organismo internacional, estos deberán renunciar a su inmunidad.
¿Para qué? Para que la ley se pueda aplicar igual para todos, porque en este país nadie deberá tener corona. Más aún si la historia nos está demostrando que estos organismos internacionales, las licitaciones que han llevado a cabo, que supuestamente los hemos contratado porque ellos son una muestra de transparencia y de que ahí no va a haber corrupción, los hechos nos han demostrado que sí ha habido corrupción. El Centro de Convenciones de Lima ha sido realizado también por un organismo internacional, ese concurso público. ¿Quién lo ganó? La empresa corrupta OAS. Y eso es materia de investigación. Candidata, pero ahí nos topamos con el problema, porque claro, siempre nosotros arrancamos en aras de que pueda finalmente darnos sus proyectos, pero luego tratamos de también un poquito ver, bueno, ¿y cuándo va a caer? No en una contradicción, pero en una situación, por ejemplo, cuando hablamos de lo que usted nos plantea y que hablamos que el partido por el cual usted candidatea tiene, por ejemplo, el hermano del líder, que también estuvo de gobernador regional de Lambayeque, con situaciones similares y que de alguna manera ha sido blindado por el partido. Tiene una denuncia, tiene una sentencia y también tiene vinculaciones justamente con las empresas que tanto usted como yo, como todos los peruanos creo conocemos, se han levantado el peso al país a través de grandes obras y grandes coimas. Absolutamente, Cristian. Y ese es un pasivo no solo de Alianza por el Progreso, es un pasivo de todos los partidos políticos. Y que yo espero que en el futuro, y al menos en esta elección, la gente pueda cambiar esa historia, porque está y es responsabilidad de la ciudadanía. Con eso no quiero decir que los partidos políticos no sean responsables de tener mejores filtros de selección. Al menos en Alianza por el Progreso hemos tratado de mejorar esos filtros de selección. No se han mejorado al 100%, es verdad, como tampoco los otros partidos políticos, y espero yo que sinceramente esto se pueda mejorar en el tiempo. Lo que te puedo decir es que la lucha contra la corrupción, al menos si yo llego al Congreso, va a ser sin sesgo político y sin blindaje. Yo no solamente lo he demostrado con eslogans bonitos de campaña, lo he demostrado en los hechos. Y es por eso que me han invitado a participar en esta contienda electoral por Alianza por el Progreso. Ellos saben que mi lucha contra la corrupción es real. He sido una de las personas que, a pesar de que un presidente en ejercicio como Pedro Pablo Kuczynski fue quien me nombró como procuradora del caso Odebrecht, yo lo denuncié a él por sus vínculos con esta empresa corrupta. Por eso es que mi eslogan es no me caso con nadie, porque cuando la lucha contra la corrupción se trata, yo lo he demostrado con hechos, porque cuando se lucha contra la corrupción no puede haber sesgos, no puede haber blindajes, que lo hemos visto en el Congreso, como los casos que tú has mencionado y otros más en el pasado. Es por eso que... Correcto, entonces confirma que fue un sesgo de APP haber blindado a Humberto Acuña, y usted de llegar al Congreso por APP obviamente no caería en ese mismo apañamiento. Yo no voy a caer en ningún tipo de blindaje, y el caso de Humberto Acuña en este momento se encuentra en la Corte Suprema. Y yo más bien desde aquí un llamado a la Corte Suprema para que resuelva con la inmediatez necesaria para que la decisión, si confirma la sentencia, esa inhabilitación impuesta en la sentencia se pueda ejecutar y se pueda llevar a cabo. Y ojalá que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplirían los plazos establecidos en la norma, porque eso hubiera evitado de que varios candidatos presidenciales se encuentren ahorita queriendo llegar a ser presidentes y sin embargo están afrontando serias investigaciones por corrupción y serias acusaciones. Y esto no solamente es de los candidatos presidenciales, sino también de candidatos para el Congreso de la República. Vemos muchísimos de ellos con investigaciones por corrupción y con graves acusaciones donde la Fiscalía ya está pidiendo Señora Ampuero, 4 años por favor, de pena y le más. rogamos que nos espere en línea porque nos tenemos que ir a una pausa comercial cortita, pero regresamos con usted. No se mueva, por favor. Estamos con nuestro bloque Elige Bien, estamos con Catherine Ampuero del partido Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Dios mío, cómo me olvido del nombre del partido de César Acuña. Mi pregunta es la siguiente. Usted estaba hablando de que no se casa con nadie, de que va a luchar de llegar al Congreso de la República en contra de la corrupción. Yo le pregunto sobre el plan de gobierno. Hay una parte que habla sobre la SUNEDU y la SUNEDU está
hecha para tratar de resguardar la calidad de la educación. También se prevé que esta institución debe cada 2 años, me parece, cada cierto lapso de tiempo, verificar si se están cumpliendo las normas de calidad que se deben dar para que los alumnos tengan las características de calidad que se deben. Pero en el plan de gobierno se dice que se va a modificar el licenciamiento de temporal y renovable a definitivo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué a definitivo? ¿Por qué no seguir con este mecanismo de que si es que no cumplen las verificaciones temporales, se le quita pues el licenciamiento? Sí, Karina, en principio Alianza por el Progreso reafirma su apoyo absoluto a la SUNEDU. Las 3 universidades que fueron creadas por el candidato presidencial César Acuña cuentan con el licenciamiento otorgado por la SUNEDU. Lo que se plantea es una calidad educativa continua, o sea, garantizar que la calidad de la educación sea de manera permanente y continua, no que se verifique cada 2 años, sino que esta verificación sea de manera permanente, porque muchas veces se otorga el licenciamiento y ya como que trabajaron solo para el licenciamiento y luego se despreocupan de esta calidad educativa para los jóvenes. Y al respecto sí quería aclarar, Karina, porque hay mucha desinformación en la ciudadanía que piensan que César Acuña no paga ningún tipo de impuestos. César Acuña, con todo Pero antes de pasar a eso, por favor, aquí en el plan de gobierno dice claramente que se va a modificar el licenciamiento de temporal y renovable a único y definitivo. ¿Por qué esto? Si la SUNEDU está funcionando y cada 2 años se está verificando y ahí se hace una verificación en realidad bastante rigurosa. Si algo que funciona, sí, ¿por qué se va a poner más laxo? Sí, para concluir la idea anterior, quiero informar a la ciudadanía que César Acuña paga aproximadamente 100 millones de impuestos al año a la SUNAT. Ojalá que ese dinero hubiese sido bien invertido, por ejemplo, para comprar las vacunas o las pruebas moleculares. Como venía diciendo, lo que se plantea es que la calidad de la educación sea de manera permanente y la calidad de la educación no tiene que verse cada 2 años por parte de la SUNEDU. Una vez que SUNEDU otorga el licenciamiento, después deberá verificar que esta calidad educativa se mantenga y no esperar cada 2 años para hacerlo. Si las instituciones que ya tienen licenciamiento no están cumpliendo con esa calidad de la educación a la cual tienen derecho todos los jóvenes, pues simplemente se tendrá que realizar el proceso para retirarles el licenciamiento correspondiente a las universidades si en el plazo otorgado para llegar a los niveles óptimos no lo han logrado. Aquí lamentablemente no se habla de el retiro de ese licenciamiento, dice solamente que se pasa del licenciamiento temporal. Una vez y ahí ya nunca más te fiscalizan. Eso es un poco lo que habla el plan. Eso es lo que dice. Y además, ya que usted toca el tema de los impuestos, hemos visto en este paro agrario que se va a reformular el tema de los impuestos para los empresarios agrícolas. Se debería reformular, y eso se hace en el Congreso también, se debería reformular también para los empresarios de la educación, que hemos visto cómo se han llenado de plata. Yo creo que para los que no pagan impuestos probablemente sí. Lo que estamos viendo en César Acuña, candidato presidencial, a diferencia de otro candidato presidencial, César Acuña es el único que paga casi 100 millones de impuestos a la SUNAT. Dinero que lamentablemente las autoridades de turno... Bueno, yo no estaría tan segura si es más exitoso o no, Cristian. Habría que hacer una... Sí, claro, porque la educación, usted me dice, ¿usted sabe de qué rubro paga esos 100 millones, candidata? Sí, es de la educación. Es de la educación, pero sabe que en educación hay también exoneraciones y hay impuestos más bajos que en los otros negocios, por ejemplo, en los cuales está López Aliaga, como es el turismo, como es el tema de la venta. Entonces, claro, es un tema que uno paga lo que le toca de acuerdo a lo que gana. O sea, no es ningún favor. No es ningún favor, Cristian, pero tampoco no hay que desmerecer
el trabajo y el éxito empresarial, más aún de un candidato Claro, presidencial. pero creo que la pregunta, perdón que le interrumpe, candidata, es, ¿usted cree que las universidades privadas se les debe retirar esos beneficios tributarios y pagar como cualquier otra empresa que recibe y hace utilidades? Desde mi punto de vista, se debe considerar de que debe haber, por ejemplo, pago por impuestos. Por ejemplo, universidades particulares que solamente abren filiales en Lima, quitando la oportunidad a que en provincias puedan abrir estas filiales porque solamente piensan en dinero. Por ejemplo, hay muchas universidades particulares que solamente su sede la tienen acá en Lima, porque saben que aquí en Lima las personas tienen un poder adquisitivo para pagar esas altas pensiones. Sin embargo, las universidades que se vinieron de provincia a Lima también hacen lo mismo, ¿no? Al comienzo, la Universidad de Lima hubiese ido a Trujillo, ¿no? Se hubiese cambiado de nombre y no hubiese abierto permitido una demanda insatisfecha que fue cubierta por la Universidad del señor Acuña. Probablemente estas universidades, como tú dices, solamente tienen sedes en Lima. Yo no sé por qué no las ponen en provincias. Bueno, de hecho que sí las sé, porque obviamente el poder adquisitivo para pagar esas onerosas pensiones solamente están aquí en Lima. Y las universidades de César Acuña... Me está hablando justamente de universidades que son privadas, pero están en una especie de limbo porque no están ni públicas ni son del todo privadas, como la Católica, la Lima, etcétera. Pero bueno, ok, salimos de ese tema entonces, candidata, pero bueno, usted quiere reconocer que finalmente sí paga impuesto, pero no me respondió si es que se debería volver a la situación normal, como son una empresa que hace utilidades, pagar su 30% de impuesto a la renta. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, Cristian. Y obviamente utilizar también el poder darles las facilidades a aquellas universidades que sí se preocupan en que las personas con menos poder adquisitivo tengan acceso a la educación. Las universidades de César Acuña, nos gusten o no, y hay que reconocerlo, están también en provincias, están descentralizadas y eso permite que muchos jóvenes de bajos recursos también puedan acceder. Está bien, pero a la bajo su educación. percepción se vinieron a Lima también para hacer dinero. Y además, en este momento que nos hemos quedado en la bancarrota, deberíamos ver quiénes son los que tienen dinero como cancha, como él dice, entonces para que comiencen a tributar, ¿o no? Bueno, ya que estás mencionando el dinero como cancha, hay que resaltar que ese dinero como cancha no es producto de haber entregado empresas corruptas en loncheras, en maletines, como sí lo hemos visto en otros partidos políticos. Una de las cosas importantes y que yo he resaltado y por eso he aceptado esta invitación de Alianza para el Progreso es que César Acuña no tiene ninguna investigación o proceso penal por corrupción. No tiene sindicación de haber, por ejemplo, recibido coimas, pese a que ha sido 2 veces alcalde de Trujillo, una vez gobernador regional, y sabemos que ahí donde están las obras hay muchos ahora que tienen serias acusaciones de hechos de corrupción por haber recibido coimas cuando eran autoridades elegidas por elección popular. Muy bien, entonces ahora hay otra parte en esta dinámica que tenemos, que es un ping-pong electoral, ¿no, Cristian? Correcto, unas palabritas y lo primero que se le viene a la mente, candidata. ¿Arranco yo? Sí, arranca tú, por favor. Odebrecht, candidata. Debe salir del país. Ovarios. Bien puestos cuando se trata de luchar contra la corrupción. Lavajato. El caso más grande de corrupción, crimen organizado y lavado de activos de los últimos años. José Domingo Pérez. Un fiscal diligente, pero con declaraciones políticas que perjudican las investigaciones y la imagen del Ministerio Público. Pedro Chávarri. Destituido y por las consideraciones expuestas en la resolución, bien destituido está. Martín Vizcarra. Otro expresidente involucrado en graves hechos de corrupción que deberá responder ante la justicia. Correcto. Y con esta yo termino. Plata como cancha. Si es plata como cancha lícita, bienvenido sea. Y esa plata como cancha habrá que destinarla
para la reactivación económica, para un mejor sistema de salud, para un mejor sistema de educación y para una verdadera lucha contra la corrupción y obviamente para luchar contra la pandemia del COVID-19. César Acuña. En este momento el mejor candidato presidencial porque ha demostrado en los hechos ser el mejor gestor, tanto en la administración pública como en el sector privado. Muy bien claro. ¿Qué nos iba a decir? Pues, gracias, candidata. No? Muchas gracias, ha sido candidata. la primera invitada en este sector. Vamos a ir justamente ahí afinando el bloque, pero muchísimas gracias por participar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Karina, y no olvidar que estoy yendo con el número 3 por Alianza por el Progreso. Y una última consulta. ¿Por qué tienen que votar por usted? Bueno, si quieres cambiar esta imagen tan desgastada del Congreso de la República, un poder tan importante, pues es el momento de que elijas bien y elijas por gente honesta, por gente preparada, por gente que no tenemos procesos e investigaciones por corrupción y sobre todo con gente que ya hemos demostrado en la cancha que nuestra lucha contra la corrupción es real, que tenemos esa vocación de servicio. Así que los invito a que este 11 de abril tengas no solo esa oportunidad, sino la gran responsabilidad de iniciar este cambio, marcando el A y escribiendo el número 3 de Catherine Ampuero. Gracias. Muchas gracias, candidata, por estar aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos con la información en vivo, Karina. Ahí la vamos afinando, ¿no? Al final pico un plan, está bien, ¿no? Porque arrancamos un poquito con las propuestas para que tenga un tiempo y después ya empezamos justamente con esos temas de que, claro, las propuestas están sobre el papel aguantan todo y hay un poquito ver sobre todo la posibilidad de cumplir esas propuestas, ¿no? De cumplir lo que suena lindo sobre el papel en los planes de gobierno y sobre todo si es que la conducta, tanto del candidato como de los líderes del partido, auguran pues la posibilidad al elector de que eso que está sobre el papel vaya a cumplirse de acuerdo, repito, a la conducta de las personas en el pasado y en el presente.